Pues qué gusto, chicas, bienvenidas. Y vamos a retomar un poquito. Se acordarán hace algunas semanas que empezamos a ver a Saulo de Tarso. Vimos cómo Saulo tenía gran celo. Ay, sí, voy a orar antes. Señor, te queremos dar muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidas en tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos cada día. En esta mañana te queremos pedir por todas las personas que están padeciendo algún problema de salud. Te pido por Vicente, te pido por el hermano de Blanquita y por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por Edith Leg también, Señor, para que pues sabemos que tú tienes el control perfecto de todas las cosas y conforme a tu voluntad te pedimos que recuperen su salud, Señor. Los ponemos en tus manos. Y te pido que el estudio que vamos a ver hoy pues quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones y sea de gran enseñanza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les decía, en estudios anteriores habíamos visto a Saulo de Tarso, cómo tenía el gran celo por el judaísmo y cómo se había dedicado a perseguir a los cristianos. Cómo tiene ese encuentro con Dios cuando va camino a Damasco. ¿A qué iba? Pues a agarrar cristianos, ¿no? Tiene ese encuentro con Dios y vemos las cosas que Dios hace. Cómo él en ese momento ve esa luz que lo deslumbra, Saulo, y dice, pero se cae y no ve nada, ve, nada más se queda descontrolado y dice, Señor, ¿quién eres? Y esa voz se identifica y le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Y muy bonito lo que dice ahí Saulo, porque él reconoce en ese momento que es Jesús y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento ya está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Pues sabemos que se queda ciego y vemos las cosas que Dios hace, cómo manda a Anaías, que era un discípulo y que Dios en visiones se le aparece y le dice que se levante y vaya a esa calle que se llama derecha, a casa de un Judas, ¿verdad? Y que vaya a buscar a Saulo y que al ponerle las manos encima para que recobrara la vista. Seguramente Ananías ha de haber dicho, ay, Señor, ¿está seguro que yo tengo que ir con ese Saulo que perseguía a los cristianos? ¿Cómo? Pero él obedece, Ananías obedece y va y con mucho cariño le habla a Saulo y le dice, hermano, ¿sí? Y le explica que Dios lo había mandado para que él recobrara la vista, para que recibiera nuevamente y para que fuera lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y vimos también en ese estudio anterior el resultado de Dios, que enseguida, ¿qué hace Pablo? Pues se pone a predicar de Cristo en Damasco, con gran fuerza. ¿Y qué pasa? Pues lo de siempre, que los judíos pretenden matarle. Que se calle, ¿cómo antes estaba persiguiendo a los cristianos y ahora ahí está hablando de Cristo? ¿Y se acuerdan qué pasa? Que los discípulos en una noche lo bajan en un canasto para que él pueda huir, porque pues las puertas del lugar estaban muy custodiadas, y acuérdense que esas ciudades están amuralladas, entonces por una canasta lo bajan. Vimos cómo sí, Pablo va a padecer mucho por predicar de Cristo. Luego vamos a ver cómo, así como habla de Cristo en Damasco, él quiere pasar un tiempo también con los apóstoles. Y vamos a ver también, vimos más bien, cómo él quiere pasar ese tiempo con los apóstoles, pero los apóstoles pues le tenían así como que cierto miedito, ¿verdad? Como diciendo, ay, ¿no será que...? ¿Y cómo recibe ayuda? ¿De quién? ¿Se acuerdan de quién? De Bernabé. Que Bernabé es el que lo presenta a los apóstoles y les cuenta cómo él, camino a Damasco, había tenido este encuentro con Jesús y lo que había pasado, ¿no? Y cómo se había dedicado a hablar fuertemente de Cristo en Damasco. Y así también lo iba a hacer en Jerusalén, con esa misma fuerza que había estado hablando en Damasco. Y los resultados que hubo en Jerusalén, pues fue que, y lo vimos, que había paz entre los hermanos, ¿sí? Las iglesias tenían paz. Vimos también que había gran edificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hablar de Cristo edifica al grupo,
Cuando tú hablas de Cristo, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. El grupo se edifica, ¿sí? Vimos que todos andaban en el Espíritu del Señor. O sea, la presencia de Dios era muy, muy real cuando testificaban de Él. Y vimos también cómo esos grupos, esas iglesias crecían en número y crecían en espiritualidad, ¿sí? Se acrecentaba el número de creyentes. No nada más se sumaba, se multiplicaba. Y todos ellos eran fortalecidos en el Espíritu Santo, ¿sí? Todos estaban experimentando ese poder del Espíritu Santo. Y bueno, en el estudio de hoy, que se llama Trabajando para Dios, y vamos a seguir en el capítulo 9, pero vamos a ver los versículos del 32 al 43. Vamos a dejar en stand-by a Pablo y vamos a ver, que ya lo retomaremos capítulos más adelante, y vamos a ver lo que está haciendo Pedro. Entonces, vamos a estar en Hechos 9, del 32 al 43. Lo voy a leer, del 32 al 43. Hechos 9, 32. Es Pedro, ¿verdad? Sí, hoy vamos a ver a Pedro. Sí, perdón, estaba en otra cita y no me checaba, pero estaba mal. Pero no, esa es la cita, estaba yo en otro libro, quiero decir. Por eso decía yo, ¿qué pasó? Hechos 9, 32. Entonces dejamos a Pablo ahí predicando y bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver la curación de Eneas. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Luego vamos a ver cómo resucita a Dorcas, dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días más en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Estos son los versículos que nos toca el día de hoy. Y aquí vamos a ver que, pues sí, es muy importante que no perdamos la brújula del trabajo primordial que tenemos, que estamos llamados a hacer como cristianos. Porque desde el día en que recibiste a Cristo en tu corazón, la labor que tenemos es hablarle a otros de Cristo, compartirle a otros de Cristo, ¿sí? Cuando estás viendo que en este mundo hay gente con tantos problemas y tantas cosas que están sucediendo, y Dios nos quiere utilizar para que vayamos a los creyentes, a los no creyentes, y les compartamos el mensaje a otros. Y esa debe ser nuestra labor. Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Cuando llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? En Mateo 4:19, no lo leas, aquí lo tengo, que dice,
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Les está diciendo a estos pescadores, venid en pos de mí, y yo los voy a hacer, no nada más pescadores de peces, pescadores de almas, de hombres, ¿sí? Les está diciendo que dejaran su negocio como pescadores y comenzaran a pescar personas, o sea, ayudar a otros a encontrar a Dios, ¿sí? Jesús los llamaba a que dejaran ese comercio productivo para que ahora fueran espiritualmente productivos, ¿sí? Y todos nosotros tenemos esa labor de pescar almas, de venir a la gente que no conoce de Jesús y hablarles de Jesús y de lo que Jesús ha hecho cada día en tu vida, ¿sí? Si ponemos en práctica estas enseñanzas de Jesús, pues vamos a compartir con otros. Los llevaremos a que le conozcan de una manera personal, no nada más que oigan de Jesús allá lejano, no, a que lo conozcan de manera personal, que lo hagan su Salvador y su Señor. Esa labor es la que tenemos y a veces la descuidamos mucho. Y Dios nos quiere usar, nos va usando y nos da la sabiduría y el valor, porque a veces nos falta como que valor para ir a otras personas y hablarles de Cristo. Ay, no, es que me van a criticar. Ay, no, es que van a decir que yo muy santurrona. Y nos falta valor, ¿no? Pero Dios va a poner las palabras en tu boca, porque esa es la gran comisión que tenemos. Mateo 28, 19, Pati. Sí. Mateo 28, no te distraigas con el bebé. Mateo 28, yo sé que los bebés siempre nos llaman la atención. Mateo 28, 19. Se nota que ¿El tiene video nieto. que mencionabas no era de las credenciales de Pablo o es otro? Sí, es que está incluido, sí, es parte, ajá. Están como que los dos mezclados. 28, ¿verdad? 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, aquí nos está dando esa gran comisión. Y Marcos también, síguete. Sí. Ahí tienes a Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Marcos qué, perdón? 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En estos versículos estamos viendo cómo Jesús les ordena a los discípulos que fueran por todo el mundo y que proclamaran a todos, pues que Él ya había pagado esa pena por el pecado, ¿sí? Y que todo aquel que cree es perdonado y va a tener esa vida eterna con Dios, ¿sí? Y hoy en día es la misma comisión para nosotros, ¿eh? Y vemos cómo hay misioneros por todo el mundo que se van, bueno, aquí tenemos un ejemplo con Cari que se vino a México, pero que van a otros países muchas veces sin conocer bien el idioma y arriesgando a veces hasta su vida. ¿Y cómo van? ¿Por qué? Porque quieren que se conozca de Jesús. Y nosotros no vamos ni con el vecino de enfrente, ¿verdad? Entonces sí, es ese poder que motiva a estas personas y que nos debe motivar a nosotros en Cristo, en esa resurrección de Cristo. A veces pensamos que no tenemos la habilidad para hacerlo, ¿no? Ay, no, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? Yo no conozco mucho de la Biblia
todavía no, pero sí puedes compartir lo que Jesús está haciendo en tu vida, los cambios que está produciendo en tu vida, aunque no seas muy ducha en la palabra de Dios todavía, ¿no? Pero a medida en que tú creces en tu relación con Cristo, Él te va poniendo las oportunidades y te va dando la fuerza para que compartas, para que proclames su mensaje, ¿sí? Les repito, esa es nuestra labor. ¿Y por qué? Porque además Jesús pone en nuestro corazón ese amor para querer hacerlo. Cuando ves que otras personas están tan mal, que están tan desorientadas, tienes ese amor, esa necesidad de compartirles de Cristo. A lo mejor dices, mira, yo estaba así como tú, tan desorientada, que no sabía para dónde ir, me agarraba de cualquier cosa mundana, ¿no? Cuando sabemos que el gozo y la paz están nada más en Jesús, ¿sí? Entonces, en este pasaje que nos toca hoy, nos muestra cómo tenemos que trabajar los creyentes para ayudar a los demás y mostrar así nuestro cristianismo. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan, acuérdate que está muy atrás, antes de Apocalipsis. No es el Evangelio, es las cartas de Juan. Primera de Juan 3:17. Eso está antes de Apocalipsis. Volteate nada más el micrófono para que te... Ándale, así. ¿Qué es que tú? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ajá, estos versículos nos están dando el ejemplo de cómo podemos mostrar nuestro amor por otros, ayudando a quienes tienen necesidad, tanta necesidad, sobre todo espiritual que hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos mostrando nosotros ese amor que Dios ha tenido a nosotros? ¿Cómo lo estamos mostrando a los demás? ¿Estamos siendo generosas con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero? En este país donde hay tantísima necesidad y tantísima desigualdad, pues ahí tenemos una labor más intensa, ¿no? Hay mucha gente que se siente como muy religiosa y porque está cumpliendo con esos actos exteriores, cree que ya está bien con Dios, cuando sabemos que es algo de adentro, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas les estamos nosotros extendiendo ese amor de la manera en que Dios nos lo extendió a nosotros? Y aquí vamos a ver precisamente a Pedro. Recordemos que en el capítulo 2, 3 y 4 vimos cómo Pedro había predicado con mucha fuerza sobre esa necesidad de salvación, ¿sí? En el primer sermón que dio, ¿se acuerdan? Que les está diciendo, arrepentíos y bautícese. Cuando ellos se dan cuenta de que han matado al Mesías y le dicen, ay, sí, ¿y qué haremos? Y Pedro le está diciendo, arrepiéntanse. En Hechos, vamos a recordarlo, en Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2. 22 al 24. Yo, Sí, porque está muy largo. ¿Quién? ¿Yo? Hechos 2, Aquí está. 22 al 24, por favor. Chelito. Gracias. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Ahora sáltate al 37, por favor, Chelo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cómo había estado predicando con gran fuerza. Luego en el capítulo 3 también vimos cuando él llega al templo y afuera hay un mendigo que pide limosna. ¿Se acuerdan? Que tiene gran necesidad. Y Pedro le dice, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y esto lo vemos en el siguiente capítulo 3 de Hechos. Hechos 3, del 3 al 6. Hechos 3, del 3 al 6. Curación de un cojo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre pedía dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor. Le dio la salud de sus piernas. Y así nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude en algún problema, cuando en realidad lo que necesitamos es la nueva vida que Él nos da. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y es posible que Dios en nuestras oraciones nos diga, pues ¿sabes qué? Tengo algo mejor para ti, ¿sí? Tengo una nueva vida para ti, ¿sí? Entonces, sí está bien que le pidamos a Dios lo que necesitamos, lo que deseamos, pero no nos sorprendamos que Él realmente nos va a dar lo que necesitamos, lo que nos hace falta. ¿Y qué nos hace falta? Esa nueva vida que en Él tenemos, ¿no? Y aquí fíjate cómo Pedro le está diciendo, en el nombre de Jesucristo. O sea, es con toda la autoridad de Jesucristo, ¿sí? Los apóstoles estaban realizando esos milagros y esta sanación en el nombre de Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, no por su propia cuenta. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, sí debemos extendernos a los demás. ¿Y a cuántas personas estás tú hablándoles de Cristo o las estás apoyando? ¿O te vale y eres insensible? Ay, sí, tiene mucha necesidad, pero ay, mira, es tan difícil que mejor ni le hablo, ¿no? ¿A cuántos estamos compartiendo de Jesús? ¿Sí? Porque aquí vemos, volviendo al capítulo que nos toca hoy, a los versículos que nos toca hoy, que el apóstol Pedro visitaba a todos. Lo vemos en el versículo 32, que fue el primero que leímos. ¿Quién lo quiere leer? 9:32. ¿De Hechos? De Hechos, ¿sí estamos? Sí, pongan en Hechos porque vamos a estar. ¿9:32? Sí. Dice, curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. A todos, o sea, dejaba su esfuerzo ahí, su tiempo para ver que estuvieran bien. Vino aquí, nos dice también a los creyentes que estaban en Lida. Recordemos que el cristianismo empezó en Jerusalén con esas predicaciones de Pedro, que se había convertido mucha gente, ¿sí? Y de los apóstoles también. ¿Y qué había pasado? Que había habido persecución, ¿se acuerdan? A raíz de la muerte de Esteban, como hay esa gran persecución, se desata. ¿Y qué pasa? Pues que el cristianismo se va extendiendo a otros lados, ¿sí? El evangelio iba a muchos otros lugares, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Pues la labor de los apóstoles era mayor, porque no nada más tenían que estar en Jerusalén, tenían que ir a otros lugares. Y vemos aquí como Pedro va a este lugar que se llama Lida, ¿sí? Que Dios quiere que así igual nosotros derramemos nuestra vida por otros, ¿sí?
Y acuérdate que en el cristianismo hay dos palabras, pero que nos cuesta mucho trabajo hacer. Y una es dar, que es bien chiquita, 3 letras nada más. Y la otra es obedecer. Ujú. Y si nosotros damos y obedecemos, pues vamos, el cristianismo va a prosperar grandemente. Ujú. ¿Se acuerdan también de Pablo, no? Bueno, ya lo veremos en capítulos que siguen, que vamos a ver cómo Pablo también se dio en muchas cosas, ¿sí? Pablo lo hizo en gran manera, por todos lados, a pesar de que va a padecer injusticias, problemas, bueno, mil cosas que le van a pasar hasta su muerte, pero él siempre dándose a otros y obedeciendo. Hebreos, vamos a ver lo que nos dice en Hebreos 11, 36 al 38. Que les digo, a Pablo lo vamos a retomar más adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Uh-huh. Muchos cristianos han padecido ataques, cosas terribles, ¿sí? Muchos mártires ha habido, ¿sí? Porque si tú piensas que porque vienes a Cristo ya tu vida va a ser así como en Disneylandia, ¿verdad? Que no va a pasar nada, pues no, vas a pasar las mismas cosas, pero muy diferente si las pasas en tus propias fuerzas o si las pasas con la paz, con el poder que te da Cristo, ¿no? Porque vivimos en un mundo pues malvado y lleno de problemas y sufrimiento, incluso para los creyentes también. Pero sabemos que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Y aquí vemos cómo, pues sí, en esa época hubo muchos mártires de la fe. Uh-huh. Otros sobrevivían, otros fueron martirizados, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos suceden ciertas cosas que no nos gustan, porque nos van a pasar, en vez de estarnos preguntando, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo voy a mis estudios, si yo leo la Biblia, entonces mejor trata de encontrar, de pedirle a Dios que te muestre la enseñanza que Él quiere darte al pasar por esa prueba, ¿no? Porque en esos tiempos de dolores o de ataques o de sufrimiento, debemos tener nuestra confianza plenamente en Cristo. Uh-huh. Y tenemos que vivir nuestro cristianismo, que no nada más es juntarnos cada 8 días y tomar un estudio y orar y ya. No es nada más eso, ¿sí? Eso es solo el comienzo. No podemos conformarnos nada más, y les digo porque a mí me pasó, ¿no? Cuando yo recién estaba en Cristo, yo sentía que ya pues, estaba cumpliendo, iba cada 8 días a un estudio y ya, no leía el resto de la semana, ¿verdad? Pero ya iba y pues ya salía, ay, qué bonito esto. No es eso. Así empiezas, pero tienes que entregar realmente tu vida, tienes que aprender. ¿Cómo vas a conocer de Cristo si no leemos, si no oramos? ¿Cómo le haces para conocer a una persona? A ti te pueden hablar de X persona, ¿no? Y narrarte su biografía, pero no la conoces. La conoces cuando realmente la estás tratando. ¿Mm? Igual pasa. Acuérdense cuando Pablo lo que le dice a Timoteo, vamos a verlo en 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Este es primero. 2, 1 y 2.
Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ajá, aquí fíjate cómo le está diciendo, esfuérzate, no le está diciendo esfuérzate en tus propias fuerzas, porque tú eres, no, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y le está diciendo también que encargue a hombres fieles para que enseñen también a otros, ¿sí? Todos los apóstoles y muchos cristianos hacen este trabajo y nosotros debemos hacer también, debemos ser parte de esto, ¿sí? Pero puedes decir, ay, ¿y cómo me puedo esforzar yo en la gracia? ¿Qué es eso, no? Acuérdate que la gracia de Dios, ese favor inmerecido que recibimos de Él, que somos salvos por gracia de Dios. Así también debemos vivir por su gracia. Esto quiere decir que tengamos una vida agradable a Dios, que debemos depender plenamente de Cristo y de su poder, ¿sí? Y no de nuestras propias habilidades, que luego pensamos que tenemos más de las que realmente tenemos, ¿sí? Porque Él nos dará las fuerzas para llevar a cabo su obra. Si nosotros de veras cumpliéramos este consejo, aquí estaríamos cantidad de personas, ¿no? Sí. Entonces, sí, y esos creyentes instruidos, pues sí deben de preparar también a otros. Tú debes de tener tus discípulas también, compartirles, que ya son estudios más personales. Todos deberíamos tener por lo menos 1, 2, 3 discípulas, para seguir compartiendo, así sucesivamente se va haciendo, se va multiplicando, ¿sí? Transmitir nuestra fe también. Y en este pasaje, pues sí nos enseña que somos, no nada más los predicadores, somos los sustentadores y que tenemos ese corazón sensible para ayudar a otros. Y vamos a ver 6 puntos importantes que vemos en estos versículos. Y la primera cosa que vemos es compromiso con Dios. ¿Sí? Yo soy cristiana y quiero que se note, que el mundo lo vea, ¿sí? No importando que me critiquen, que me rechacen, pero estoy comprometida, que se note que tengo a Cristo en mi corazón. Hechos 9, 32 y 33, sí. Que bueno, vimos la primera parte, vimos el 32, pero si lo puedes volver a leer, Erika, por favor. Sí. Hechos 9, 32 y 33. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. No, hasta ahí. Vamos a ir poco a poquito. Pero bueno, vamos a retomar a Pablo, como les decía, hasta Hechos 13, ¿eh? Pero aquí estamos viendo a Pedro, ¿sí? Acuérdense que a Pablo lo habíamos dejado cuando lo bajan de la canasta, cuando se va a Jerusalén, y ahí se queda hablando, ¿sí? En estos capítulos 9, 10, 11 y 12 vamos a ver a Pedro y vamos a ver cómo Dios le da ciertos privilegios a Pedro, ¿no? Como les decía anteriormente, lo habíamos visto en el capítulo 2, cuando había dado esa primera predicación, ¿sí? Que lo tengo aquí, no lo lean, no lo busquen. Hechos 2:14, Pedro dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, ¿sí? Pedro les está diciendo a la gente, pongan atención con lo que les estoy diciendo, porque las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Jesús, que era el Mesías, y les está diciendo que Cristo resucitado puede cambiarles la vida, como nos la puede cambiar a nosotros, como nos la ha ido cambiando a nosotros. Entonces, muy bonito este punto, ¿no? Que vemos ese compromiso con Dios.
Luego, otro punto que vemos en estos versículos es que abre la predicación a los gentiles. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que haría de ellos una gran nación? ¿Y qué pasó? Pues no lo entendieron. Y el pueblo de Israel tuvo fracasos y tuvo caídas y se rebelaron contra Dios y hasta cayeron en idolatría, contaminándose con los pueblos que tenían cerca, ¿sí? Dudaron de la promesa de Dios, cuando ellos debían de ser los que compartieran de Dios a otros y fueran testigos del amor de Dios, y habían fallado. Ahora nosotros somos ese pueblo que debemos ir y predicar a los que están preparados. Luego leemos el Antiguo Testamento y decimos, ¡ay, el pueblo de Israel, qué bárbaros! No, qué mal, qué mal. Pero a ver, compárate contigo, ¿tú cómo andas? ¿No? ¿Cómo andas? Se me hace que también a veces estamos así, ¿no? Bueno, aquí vemos que Pedro abre las puertas del Evangelio a los gentiles. Esto es importante porque en esa época un judío, ni siquiera trataba con un gentil, o sea, con un no judío, ¿sí? Y aquí vemos que Pedro viaja por todos lados, usando su energía, usando sus recursos y dando consuelo y escuchándolos y comprometiéndose con Cristo para servir a Dios con su tiempo, con sus recursos, ¿sí? Y eso es dar tu vida por Cristo, no únicamente para ti, para tu beneficio, ¿no? Ay, sí, mira, qué padre que ahora yo tengo paz y tengo gozo y estoy muy bien, y te quedas nada más con eso, ¿sí? Es como mucho egoísmo, no querer compartirlo, ¿no? Aquí vemos que Pedro estaba haciéndolo y llega a Lida y le llaman para ir a ver a Eneas, que estaba, ¿qué? Estaba paralítico desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y el siguiente versículo, el 34, vemos lo que Pedro le dice. En Hechos, acuérdate que estamos en Hechos, 9:34. Sí. Sí. 9:34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Enseguida se levantó, ¿eh? Cuando Dios sanó, la sanación fue instantánea, no fue de que, ay, que espérate que se recupere una semana. No, fue instantánea, ¿sí? Y Pedro estaba ahí para ayudar. ¿Y continuó ya? No, ahorita vamos a ir viendo los demás, ¿sí? Entonces, sí, la labor que tú hagas para con otras personas en el nombre de Cristo va a hacer que se convierta mucha gente. ¿Y por qué lo haces? Pues porque quieres dar, porque quieres mostrarle ese amor de Dios a otros, ¿sí? Cuando en el mundo no lo hace, ¿eh? En el mundo das, pero para recibir algo a cambio, ¿sí? Yo te doy, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? No es así nada más de que yo te dé, ¿no? Pero no, el cristiano no es así. Y al no ser así, pues esto te va a hacer que prediques sin hablar, porque lo estás haciendo por amor, por ese amor que Dios ha puesto en tu corazón, ¿sí? Y a lo mejor, pues a veces tengas que sacrificarte en tu tiempo, en tus actividades, en tantas cosas, ¿no? Aquí como vemos que Pedro está abriendo la puerta a los gentiles, y esto va a hacer que le escuchen estas personas, ¿sí? Así contigo. ¿Por qué? Porque van a ver algo diferente. Ay, ella, ¿por qué lo hace si no está recibiendo nada a cambio? ¿No? Pero lo estás haciendo porque Jesús ha puesto ese amor en ti. Luego el segundo punto que vemos es que Pedro exalta a Cristo, no se exalta a sí mismo. Lo vemos en Hechos 9, 34 y 35, si quieres lo volvemos a leer. Hechos 9, 34 y 35. Fer. ¿Mande? Sí, lo lees, porfa. 34, 35. Ajá. Sí. Igualmente de Hechos 9, ¿verdad? Ajá. Dice, y les dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Pero ¿cómo le está diciendo? Jesucristo te sana, ¿sí? Y cómo le dice después, levántate en el nombre de Jesús, ¿sí? Lo que haces tú no es para que te exaltes tú misma y digan, ay, mira qué buena onda es, qué linda, ay, qué buena. No, es para que el mundo conozca de Cristo, ¿sí? No vas a exaltarte a ti. Uh-huh. Entonces, lo hacemos para Dios, como vimos que lo hizo Pedro anteriormente, cuando sanó al paralítico, uh-huh, que le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Que sepan que viene de Dios. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios te da. Las habilidades que tú tengas, pues deben ser para que sirvas a los demás, no nada más las tienes para tu propio beneficio. Porque hay personas que sí, conocen sus habilidades y creen que tienen derecho a usarlas como mejor les parezca para su propio bien. No. Otras personas también creen que no tienen ninguna habilidad, ¿sí? Pero todos tenemos algún don que Dios nos ha dado. Entonces averigüemos cuál es ese don y úsalo para servir a Dios, ¿sí? Entonces, mientras averiguas cuáles son tus dones, porque a veces los tenemos bien escondidos y como que no los encontramos, ¿no? Señor, tú sabes cuál, ¿sí? A lo mejor te vas a dar cuenta que tienes dones que ni tú te imaginabas que podías tener. Uh-huh. Y cuando los usamos para lo que Dios nos indica, o sea, para ayudar a otros, pues entonces sí las otras personas verán a Jesucristo en nuestra vida. Uh-huh. Acuérdate lo que nos dice Mateo 5:16, ¿no? Que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No para que te glorifiquen a ti, a Dios, a vuestro Padre que está en el cielo, ¿sí? Entonces aquí vemos a Pedro comprometido grandemente y hablando de Cristo con lo que él está haciendo, exaltando a Cristo, no exaltándose a sí mismo, ¿no? Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3. Sí, 20 y 21, Angie, porfa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Uh-huh. Hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? El poder de Dios, ¿sí? Estos versículos, fíjate, es así como una alabanza a lo que hace Dios, ¿no? Entonces aquí vemos que lo que hizo Pedro
Lo aprendió de Jesús. Lo aprendió de Jesús. Eneas, levántate y haz tu cama, ¿sí? Bueno, podía haber también hecho la cama de una vez, ¿no? Ya que lo había levantado, pero es para que esté agradecido. Así pasó también con Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando resucita a Lázaro y bueno, tenía las vendas con lo que le habían amortajado y pide que le quitaran las vendas. Él podía haber hecho, ¿verdad? Pero no, también para que mostremos ese agradecimiento a Dios, ¿sí? Y el otro punto que vemos también muy bonito de parte de Pedro, la disponibilidad que tenía. En ese momento lo vemos en los siguientes versículos, del 36 al 39. ¿Eso sería el 3? Ajá, el 3, disponibilidad. Es Hechos. No, en Hechos, acuérdate que estamos en Hechos. Hechos 9, 36 al 30. el punto 3 de 36. Ah, el punto 3, sí, perdón. Hechos 9. El punto 3 es disponibilidad. ¿De la cita? ¿9 qué? 9, 36 al 39. El 36 al 39. Sí. Aquí está, mira. Ahí está, lo tienes. 36 al 39. Hechos 9. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ajá, estaba en otro lugar esta persona, ¿sí? Y aquí vemos como dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros, ¿sí? Y está Pedro disponible, no dijo, ay, espérate a mañana, porque ahorita, mira, estoy muy cansado. No, él inmediatamente fue para allá. Y así el cristiano, tú debes estar disponible para el trabajo que tenga Dios para ti. Sí, tienes tus actividades y tus compromisos y tu trabajo y 1000 cosas, ¿no? Pero las acomodas para darte tiempo de servir a Dios. Aquí vemos cómo Pedro estaba disponible, ¿sí? Y Tabita había tenido mucho impacto en su comunidad, era muy conocida, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos que dice que abundaba en buenas obras y limosnas, y que le hacía túnicas y ropas a los pobres, ¿sí? Entonces cuando murió, pues sí, el cuarto estaba, donde la ubicaron, el cuarto estaba llena de personas a las que ella había ayudado. Y vemos cómo aquí esos discípulos mandan llamar a Pedro, y levantándose Pedro, luego fue con ellos. Así también Dios quiere que nosotros estemos disponibles para servir a otras personas en la necesidad que tienen ahorita, porque luego sabemos que a lo mejor alguien tenga necesidad. Muchas veces nada más necesitan que les escuches. Nada más. Yo tengo una amiga que dice, es que nada más presta oreja. Y sí es cierto. A veces, a mí me pasó una vez, creo que ya se los había compartido, que llevé a mi nieta a la clase de danza. Entonces, mientras estaba chiquitaria todavía, mientras estaba en la clase de danza, pues tú te quedas ahí con las demás señoras, ¿no? Las mamás de las niñitas y yo, la abuela, pues ahí estaba. Y llegó una señora y me empezó a hablar de todos los problemas que tenía. Y yo nada más, no le decía nada más le escuché. Ahora sí que presté oreja, acordándome de Tere, que es la que presté oreja. Hasta que después ella me dijo, bueno, ¿y yo por qué te estoy platicando todo esto si ni te conozco? No sé. Pero sí, pero muchas veces es nada más eso, ¿eh? Y a veces hasta nos da flojera, ¿no? Ay, no, porque habla mucho. Me cansa y me harta. No, mejor no. No tenemos esa disposición, esa disponibilidad, ¿no? Que debemos de tener. No nos damos el tiempo. Segunda de Timoteo 2:3.
Muchas gracias. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí. Ninguno que milita. Síguele. Ninguno que milita en... Perdón. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿No? Porque aquí está hablando, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, está bien que trabajes, pero no te enredes en ello, que no te des tiempo de nada porque estás enredada en tus cosas, ¿no? Fíjate, Dios nos regala 24 horas al día y nosotros no podemos dedicarle luego, no sé, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, lo que cada quien en su tiempo devocional quiera estar en comunión con Dios, ¿no? Entonces, pues que Dios nos permita que tengamos esa dedicación, esa disposición, esa voluntad, sobre todo, para renunciar a muchas cosas en las que estamos enredadas y que tengamos tiempo para servir a Dios. Que estemos dispuestos como un soldado. Un soldado se tiene que levantar y empezar a hacer lo que tiene dispuesto. No es de que, ay, no, hoy está bien frío y mejor me quedo otro rato acurrucadito aquí. No, él obedece, él tiene disciplina. Entonces nosotros a lo mejor tengamos también que renunciar a ciertas comodidades, ¿no? Para servir a Dios. Y cuando vemos que Dios es glorificado en lo que haces, o que otras personas se encuentran a Cristo, pues te vas a dar cuenta de que valió la pena lo que hiciste, ¿no? Porque, como les decía, una cosa es que trabajes. Yo no estoy diciendo que no trabajes y que dejes lo que tengas que hacer, pero otra cosa es que te enredes y no puedas hacer más nada por, sobre todo, servir a Dios, estar en comunión con Dios en tu tiempo que lees la Biblia y que oras, porque estás agobiada en tus cosas, ¿no? Vamos a ver en Proverbios 31:20. Que precisamente habla de la mujer virtuosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. A lo mejor tú sientes que tu día no es lo suficientemente largo como para todo lo que tú haces, ¿sí? Pero sí podemos ser diligentes y tener esa disposición de servir a otros, ¿sí? Mostrar interés por los demás. Aquí nos dice la mujer virtuosa, que creo que estamos lejos de serlo, ¿verdad? La mujer virtuosa de Proverbios dice, alarga su mano al pobre. O sea, sí está ocupada en sus quehaceres, no los está descuidando, pero se da tiempo también para otras cosas, para servir a Dios. Y bueno, aquí en este pasaje sabemos que a los muertos los enterraban rápidamente, pero aquí con Tabita no hicieron eso y fueron a llamar a Pedro. Y él va para ayudar en lo que podía, ¿sí? Estaba listo para trabajar. Nos dice el versículo que la sala estaba llena con muchas viudas cuando llega Pedro. En 1 Timoteo 5:1, no lo busques, aquí lo tengo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, ¿sí? Y aquí está hablando de esos deberes que tenemos que hacer para con los demás, ¿sí? Somos como una familia espiritual y hacemos lo que podemos hacer por ellos, ¿sí? Tú te entregas sin ningún interés, sin esperar nada a cambio. Y eso el mundo lo ve y ve que tú eres diferente. ¿Por qué? Pues porque tienes a Cristo en tu corazón. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. 13.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ay, aquí. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Sí. Y como creyentes debemos amar a los demás, fíjate, con el mismo tipo de amor que Jesús tiene por nosotros, ¿sí? Amar de esa manera no solo va a llevar a otras personas a Cristo, sino que también nos mantendrá como creyentes fuertes y unidos en un mundo que vemos que es hostil y hostil a Dios en todo, ¿no? Entonces queremos ser ejemplo de ese amor de Jesús. Aquí, fíjate, Jesús dice que nuestro amor demostrará que realmente somos sus discípulos. Entonces aquí, a ver, preguntémonos, a ver, en el grupo donde yo estoy, ¿existe ese amor? ¿Es evidente ese amor? O a lo mejor hay pues ciertas disputas o ciertas envidias o divisiones o críticas. Apatía. Apatía también, ¿sí? Se da cuenta la gente de que en tu grupo, que en tu iglesia, eres seguidora de Jesús. ¿Ven ese amor entre los hermanos? Porque el amor es más que un sentimiento de afecto, que digas, ay, sí, aquí no, me cae bien, ¿sí? Es una actitud, y es una actitud que se muestra con acciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar de la manera en que Jesús nos ama? ¿Cuándo lo podemos hacer? Pues cuando brindas ayuda, aunque te cause cierta incomodidad, ¿no? O cuando das, aunque te cueste. Cuando buscas el bienestar de otros, en lugar de nada más buscar tu bienestar. Cuando otros te ofenden y no estás buscando vengarte. Uy, amar de esa manera no es fácil. Por eso es que la gente lo notará y se dará cuenta de que tú lo puedes hacer, no en tus propias fuerzas, sino porque tienes a Cristo en ti y Él lo hace por ti, ¿sí? No soy yo, sino Cristo en mí, ¿no? Entonces sí, el mundo se sorprenderá al verte que tú haces esto. Y es lo que dice la palabra de Dios. Vemos ese amor cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. En Lucas, vamos a verlo, en Lucas 11 al 17, vemos ese amor de Jesús. Lucas 7, del 11 al 17. Reinis. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dijo a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Y aquí vemos cómo dice, y cuando el Señor lo vio, cuando vio esa procesión que llevaban al muchacho muerto, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y bueno, qué bonito, ¿no? Que toca el féretro y le dice, muchacho joven, a ti te digo, levántate. Y este muchacho, así como era muerto, pues así estábamos nosotros muertos espiritualmente también, ¿sí? Pero Dios tuvo ese amor y esa compasión por nosotros
y envió a su Hijo para que tuviéramos vida eterna. Y aquí vemos que este muerto no hizo nada, en esta historia no hizo nada para tener esa oportunidad de vivir, como nosotros tampoco podemos hacer nada, no podemos hacer algo para ganar nuestra vida en Cristo, pero sí podemos hacer el aceptar el regalo de vida que Dios nos da, ¿sí? Y sobre todo agradecerlo y alabarlo y querer hacer su voluntad, no la nuestra nada más, ¿sí? Porque las cosas que puedes hacer son para la gloria de Dios, como vimos, no para tu propia gloria. Y otro punto importante, el 4, oración. Hechos 9, 39 al 41. Hechos 9, 39 al 41. Erika. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fíjate aquí lo importante de estos versículos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Nosotros no podemos hacer nada si no oramos. La oración del justo puede mucho, acuérdate que dice, sí, es lo que debemos hacer, orar. Y luego lo dejamos muchas veces como el último recurso. Yo ya le busqué por aquí y pues no pude. Y ya le busqué por acá y no, tampoco. Ya no me queda más que orar. Cuando lo primero que debemos hacer es orar, pedirle a Dios que nos guíe conforme a su voluntad, ¿no? Y lo dejamos como, les digo, como último recurso, ¿no? Y hay oraciones que tenemos que hacerlas de rodillas, ¿no? Sí, aquí vemos como de rodillas, ahora sí que de rodillas, entregando todo al Señor, ¿no? Entonces aquí vemos que cuando Tabita volvió a la vida, pues imagínate, tuvo gran impacto en su comunidad, porque era conocida por muchas personas, por las buenas obras que hacía y que vimos que le hacía ropa a los pobres, ¿sí? Les confeccionaba sus túnicas y todo, ¿no? Entonces, cuando ubicaron el cuerpo, vimos que había mucha gente, ¿no? Entonces, la noticia, pues imagínate, fue impactante, ¿no? Que regresara ella a la vida. Y se expandió esta noticia por todo el pueblo. ¿Y qué nos dice? Y muchos se convirtieron. Aquí vimos como Pedro ora fuertemente por esta persona, ¿sí? Y cuando tú quieres hacer el trabajo de Dios, la oración es súper importante para que sepamos qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, ¿sí? Y cuándo hacerlo. Y Dios te va a dar la sabiduría para mostrar tu cristianismo de esta manera. Santiago 5, 13 al 16. Pati, Santiago está muy atrás, acuérdate. Sí. Hechos y luego está, Hebreos y luego está Santiago. 5, 13 al 16. 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración
de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Los creyentes no estamos solos, contamos con la oración y el apoyo de los demás, sobre todo cuando estamos padeciendo alguna situación difícil o alguna enfermedad, ¿sí? A mí me encanta que a las 8 nos unimos en oración por las peticiones, que a veces es una lista larga, pero te da mucha tranquilidad, mucha paz el saber que todos estamos pidiendo por lo mismo, ¿no? Y sabemos que todas nuestras peticiones están sujetas a la voluntad de Dios, ¿sí? Jesús mismo, fíjate, oraba y frecuentemente. Marcos 1:35, lo que nos dice. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y allí oraba. Es de vital importancia la oración, buscar al Señor antes que te enredes en tus actividades diarias del día, ¿sí? Entonces, sí aparta un tiempo de tus exigencias para concentrarte en tu oración, ¿sí? Imita este ejemplo de Jesús al tener comunión frecuente con el Padre. Fíjate, si Jesús oraba al Padre, ¿cuánto y más necesitamos nosotros estar en esa oración constante, ¿sí? Y decidir orar habitualmente, no nada más cuando tengas una necesidad o en tiempo de crisis. Nuestra oración debe ser siempre, para agradecer también. Aquí nos lo está diciendo, ¿no? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas, ¿sí? Oren por él, ¿sí? Es bien importante que oremos. No quiere decir que todo el día estemos orando encerrados. No, ¿te acuerdas? Oras, ¿te acuerdas? Vuelves a orar, ¿sí? Que no lo dejes, ¿sí? Orar sin cesar, dice el versículo, tan chiquito, ¿verdad? Es orar sin cesar. Entonces, como les decía, si la oración era importante para Jesús, imagínate cómo es para nosotros de importante. Y así como Jesús se levantaba, dice, cuando todavía era muy oscuro, a lo mejor tengas que levantarte un poquito antes de la hora que acostumbras para dedicar ese tiempo a orar, agradecerle a Dios que te permitió abrir el ojo, poder levantarte. Hay mucha gente que ya no despierta, entonces agradécele, ¿no? Entonces, también no lo busques, vemos cómo Jesús constantemente pedía sabiduría al Padre. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y fíjate, pasó la noche orando a Dios, ¿sí? Antes que nada, antes de cualquier evento en la vida de Jesús, Él dedicaba tiempo para apartarse y orar. Y aquí en este versículo se está refiriendo cuando Él está orando para escoger a los 12 apóstoles. Entonces nosotros cuando tengas cualquier decisión, ¿sí?, importante, no tan importante, asegúrate de pedir la dirección de Dios. Yo me acuerdo que había alguien que me decía, ¿vas a hacer un huevo estrellado? Pídele a Dios que te salga bien el huevo estrellado, ¿no? Porque a veces sentimos que, ¿cómo voy a molestar a Dios si esta cosita chiquita yo la puedo resolver? No, pon en oración todas tus cosas, ¿no? Luego, al punto 5 nos vamos. Aquí vemos el fruto que hay. Esto trae mucho fruto, que lo vemos en los siguientes versículos, en el 41 y 42 de nuestro pasaje de Hechos 9. Hechos 9, 41 y 42. Y él dándole la mano,
la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó vivas. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció. Hasta ahí, señora Carmelita. Fíjate, dice, esto fue notorio en todo Jope. ¿Y qué pasó? Muchos creyeron en el Señor, ¿sí? Él la presentó viva. Muchos creyeron en el Señor, ¿sí? Cuando hay ese fruto, ves cómo, cuando se producen esas cosas, ves cómo hay fruto y muchos se convierten también, ¿no? Y el punto 6 y último que tenemos, también bien importante, no hay discriminación. En el último versículo, en el 43 de nuestro pasaje de hoy, Hechos 9:43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Aquí, fíjate, hay algo importante. Pedro nos dice que se quedó en Jope y se hospedó en casa de Simón, que era curtidor de pieles. Los curtidores de pieles pues transforman la piel del animal en cuero. El trabajo de un curtidor pues tiene contacto con los animales muertos, ¿verdad? Y la ley judía consideraba ese trabajo, está tocando el animal muerto, como algo inmundo, era un oficio inmundo, sí. Esto indica que Pedro aquí no está haciendo ninguna discriminación, está rechazando esos prejuicios, ¿sí? Y se está quedando en casa de esta persona, que era curtidor. Yo me imagino que hasta olía feo ese lugar, ¿no? Imagínate, ahí curtían las pieles, ¿no? Entonces, pues esas costumbres no concordaban con las tradiciones religiosas judías, pero Pedro sabía que necesitaba predicarle de Cristo. Y así con nosotros no hay acepción de personas. Sea hombre, sea mujer, sea chico, sea grande, sea viejito, sea pobre, sea rico, sea como sea, no debe haber acepción de personas. A veces sí hacemos como que, ay, no, ese está muy feo. A ese no, o decimos, ay, no, a ese ni le comparto porque no, es caso perdido, ese ya de plan. No, ¿quién eres tú para decidir? ¿No? Eso es de Dios. Entonces, no hay acepción de personas, no hay discriminación. Primera de Corintios 9, 19 a 23. Vamos a ver lo que dice. 9, 19 al 23. Esto lo dirá más adelante Pablo. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Primera de Corintios, ¿qué? 9 al 23. 9. No existe. Aquí está. Ya la encontró. 9 del 19 al 23. Chelito. Gracias. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ya está ahí, Chelito. Gracias. Más que nada nos está hablando aquí de, como dice, a todos me he hecho de todo
para que de todos modos salve a algunos, ¿sí? Y todo esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Esto va a decir Pablo después, como vimos en la carta a los Corintios, y la meta de Pablo era glorificar a Dios. ¿Para qué? Para llevar a la gente a Cristo. Por esto se mantuvo libre de cualquier prejuicio o de cualquier postura, ¿sí? Que lo alejara de esta su meta, ¿sí? Y nos da aquí varios principios importantes. Siempre buscar encontrar algo en común con la persona con la que te relacionas. No quiere decir que si es un tomador, ¿verdad? Tú también te pongas de borracho, pues es que primero como... No, pero que busques algún punto que puedan tener en común para poder ahí abordarlo, ¿no? Y otra cosa que nos dice es que evitemos esa actitud de que nosotros lo sabemos todo, de que somos los sabelotodos, ¿no? Para nada, ¿sí? Procura ser sencillo, ser claro, y que la gente se sienta aceptada, que no sienta que tú lo estás así como rechazando, como criticando, ¿no? Te vas a hacer ver las cosas, pero de una manera amable, con amor, ¿sí? Y vas a ser sensible a sus necesidades y a sus preocupaciones, y sobre todo, pues buscar esa oportunidad para hablarles de Cristo, ¿sí? Y esto lo decía Pablo, y es actual para nosotros también, buscar algo en común con esa persona para que por ahí poderla abordar y compartirle de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio vemos que Pedro sí nos da como un gran ejemplo de cómo, como cristianos, debemos tomar nuestro lugar y de predicar a otros, de compartirles, de explicarles, sobre todo de hacerles ver la necesidad de venir a Cristo. Cuando a veces te dicen, es que eres una pecadora. Yo me acuerdo que a mí cuando me decían que era una pecadora, hasta me enojaba. No me gustaba que usaran esa palabra tan fuerte, ¿no? Pero sí lo era, pero no me gustaba que me lo dijeran, como lo somos todos, ¿no? Entonces sí, buscar palabras que sean amables, que Dios te guíe para que no seas agresivo, que no sientas que, mira, yo sí, y tú no, sino que busques la manera correcta de llegar a las personas para hablarles de Cristo. Pues este es el estudio que vimos hoy de Pedro, chicas. Entonces, este ejemplo de Pedro, pues sí, que lo sigamos, ¿no? Con todos estos puntos que vimos, ¿no? Ese compromiso con Dios. Él tenía ese compromiso para con Dios, y cómo él abrió la predicación a los no judíos, a los gentiles también. Cómo exalta a Dios, no se exalta a sí mismo, cómo tiene esa disponibilidad para estar cuando es requerido, ¿sí? Como él, vimos que en oración, ¿sí? Se pone de rodillas y ora antes, siempre, ¿sí? Vimos el fruto que había, siempre alguien ve todo eso y se impacta y viene a Cristo, ¿no? Y vimos también cómo no hay discriminación, él iba a cualquier persona. Entonces, pues hagamos lo mismo que Pedro nos muestra en estos versículos, ¿sí? Y pues, Señor, te queremos agradecer tantas enseñanzas que tú nos muestras cada día en tu palabra, tantas cosas, Señor, y como Pedro, también queremos nosotros, pues, ser tus embajadores a un mundo que muchos no te conocen, Señor, y es un mundo que se está destruyendo. Y pues nosotros queremos llevar tu mensaje a tanta gente, Señor, a los que tú tengas dispuestos para que ellos pues también vengan a ti y te conozcan de manera personal, Señor. Danos esa valentía y esa disposición para servirte en cualquier lugar a donde tú nos muestres, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.